La expansión árabe llevó la caña de azúcar al Mediterráneo. Los árabes la introdujeron en la península ibérica en torno al año 755. Allí, su cultivo se extendió por los reinos de Valencia y de Granada. Las Islas Canarias, que habían sido conocidas y visitadas por fenicios y romanos en los primeros siglos de nuestra era, durante casi 1000 años estuvieron desaparecidas a los ojos de los europeos. A principios del siglo XIV, navegantes genoveses, mallorquines y portugueses se acercaron a las costas canarias con intenciones esclavistas, religiosas o comerciales. En 1402, el normando Jean de Bethencourt, al servicio de Enrique III de Castilla, comenzó la conquista del archipiélago. Una conquista que se prolongó durante casi 100 años, hasta 1496, año en que Alonso de Lugo, uno de los protagonistas de esta historia, conquistó la isla de Tenerife para la corona de Castilla. 13 años antes, había concluido la conquista de Gran Canaria, y en el Valle de Gaete, Alonso de Lugo plantó cañas y construyó uno de los ingenios más importantes de la isla. Concluida la conquista de Gran Canaria en 1483, Pedro de Vera, como conquistador y gobernador de la isla, de acuerdo con el poder que habían recibido de los reyes, comienza a repartir tierras y agua, porque uno de los objetivos de la corona era poblar el territorio. Las tierras se reparten, en primer lugar, a aquellos que habían participado en la conquista, es decir, a la hueste, y a continuación a los propios pobladores. Y se le van dando tierras con un doble objetivo. Por un lado, abastecer a la población, a partir de cereales y de viña, y en segundo lugar, implantar un cultivo de exportación importante como es el azúcar. Tenían la obligación no solamente de romper las tierras, cultivarlas, sino de tener casa poblada en la isla. Los que reciben las tierras, si residen en la isla durante 5 años, la tierra pasa a ser de su propiedad. Tienen que tener casa poblada y cultivar justamente lo que se les indica, lo que se les ordena. Y además también van a tener unas exenciones fiscales. Todas estas características harán atraer a población del exterior, no solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista comercial. Hasta tal punto que en 1493, 10 años después de haber concluido la conquista, se dice que en Las Palmas había hasta 1000 mercaderes de distintos lugares. Pedro de Vera envió a España y a la isla de la Madera por frutos, cañas de azúcar y todo género de ganados, y se plantaron por toda la isla muchísimos cañaverales que empezaron a dar infinito azúcar muy bueno. Después, creciendo el número de cañas por toda la isla, creció el de los ingenios, así de agua como de caballos. Estas tierras para cañas de azúcar son las que van a ocupar la zona costera de Arucas, Agaete, Guía Gáldar, Telde, y justamente una vez que reciben las tierras con el objetivo de que tienen que plantarlas de caña, puesto que la isla reúne unas condiciones importantes para su cultivo, su clima, tiene agua en abundancia y tiene leña para luego la cocción de los azúcares, lo primero que hacen los conquistadores es comenzar a despedrar o lo que se llama romper las tierras, es decir, limpiarlas de maleza, limpiarlas de piedra y comenzar a arar, a hacer las terrazas en aquellas que están a orillas de los barrancos, y a continuación hay también que crear una infraestructura importante. Se crean en primer lugar las atarjeas o acequias. Cuando las aguas no pueden llegar directamente, pues se hacen acueductos, se hacen también lo que son los estanques. Otras infraestructuras que se crean son los caminos. Había que abrir zonas y caminos dentro de los propios cañaverales hasta el ingenio, donde tenían que triturarse las cañas.
todo ello no es posible sin unas inversiones económicas muy fuertes. Lo fundamental era tener liquidez y los conquistadores precisamente pues no tenían mucho. De ahí la importancia del capital extranjero, del capital genovés, que es quien financia en gran medida lo que son esas explotaciones. El ingenio de Agaete tiene su origen prácticamente inmediatamente después de la conquista. Cuando termina la campaña bélica en 1483, uno de los capitanes del general Pedro de Vera, Alonso de Lugo, estaba destacado en Agaete. Concretamente había levantado una torre allí para luchar contra los indígenas canarios. Como conocía bien el lugar, solicitó que las tierras de repartimiento que se le dieran fueran allí. Gracias a la financiación también de su hermano Pedro y luego posterior de un préstamo que también pidieron a un mercader genovés, empezaron a las labores previas de preparación del terreno y luego la fabricación del propio ingenio, la fábrica de azúcar, un conjunto de casas que se dedicaban a las distintas fases de la elaboración del azúcar. Durante el tiempo que lo tuvo Alonso de Lugo, que fue hasta 1494, se convirtió en el ingenio más importante de toda la isla. Dentro de lo que es la fabricación del azúcar hay varias etapas. La primera es la etapa agraria, que es la del crecimiento de las cañas, el cultivo, luego el crecimiento y luego la cosecha. La caña, desde que la plantamos hasta que la recolectamos para la fabricación del ron, debe de pasar un año para que coja sus grados. La regamos cada 2 días. Antiguamente se regaba pues una vez en semana porque se regaba a manta y no había tiempo de regarlo todos los días. Cada 21 días pues tenemos que echarle un veneno para el billo, un billo que se llama minador. Es un gusano que se mete dentro de la caña y se va pudriendo la caña. Tenemos que echar veneno para los ratones porque por aquí hay muchos ratones y se suelen comer las cañas porque están dulcitas. También tenemos que limpiar la hierba una vez al mes o aproximadamente según como se vea la hierba que va naciendo en medio de la caña. Cuando cortamos la caña ya no hay que volverla a plantar durante unos cuantos años porque ella sola tiene su cepa, su raíz en la tierra ya y vuelve y sale sola. Aproximadamente a un mes y medio por ahí pues ya viene naciendo la caña nueva. Sepan cuantos esta carta vieren, como yo, Luciano de Riverol, vecino de esta isla, otorgo y conozco que doy a curar a vos, Diego Ruiz, cañavero, una suerte de cañas de azúcar que tengo puesta y plantada en el heredamiento de Firgas para que vos seáis obligado de curarlas hasta que estén en sazón para moler, regándolas y escardándolas y armando trampas para los ratones y conejos, y embarando las cañas con sus varas y forquetas, y que yo sea obligado de daros las varas y forquetas y el alambre y queso para las trampas, y que vos seáis obligado de desburgar las cañas del dicho cañaveral a vuestra costa y misión. Yo me obligo y prometo pagar de todo el azúcar blanco y quebrado y otras cosas que del dicho cañaveral se ficieren y procedieren, 10 arrobas%. Estaba la fase de moler la caña para conseguir el jugo, la cocción y luego la cristalización, que es lo que consigue el azúcar. Todo ese proceso tenía un coordinador general, que era el maestro azucarero.
Y bajo sus órdenes estaban los distintos escalafones, los caldereros en la parte de cocción, los espumaderos, los que también se encargaban de sacar las impurezas del caldo, y luego estaban los purgadores. Todo eso estaban bajo la coordinación de una sola persona, que era el maestro azucarero, que en los primeros años solía ser un técnico portugués de Madeira. Durante 6 meses, que es lo que duraba la zafra, prácticamente estaban trabajando todo el mundo dentro del ingenio a tiempo completo. En esos años, de entrada teníamos 40 esclavos. Y luego alrededor de especialistas tendríamos otros 30 o 40 más. Estamos hablando como mínimo de 80 personas directamente. Y luego además estaban pues los asemileros o almocreves, que se llamaban, que es la gente del transporte, que no vivían allí, pero que estaban unidos. También había pescadores y otra gente que aportaban al ingenio todo tipo de vituallas que necesitaban para la vida diaria. Alonso de Lugo ya había hipotecado prácticamente toda su fortuna en la primera entrada a Tenerife y pues la derrota con los guanches en Acentejo pues tuvo que volver y rehacerse, y para ello pues ya tuvo que liquidar prácticamente todo su patrimonio y vender el ingenio. Se lo vende a un mercader genovés. Puso al frente del ingenio a su hermano, que se llamaba Antonio Cerezo. El problema que se encontró Antonio Cerezo fue que a su hermano, la Corona de Castilla, lo encausó por un delito de saca de oro y lo condenaron a la pérdida de todos sus bienes, con lo cual la Corona se quedó con el ingenio. Uno de los cortesanos, que se llamaba Alonso Gutiérrez de Madrid, era uno de los tesoreros de la Corona, se interesó y se lo compró. Este señor Alonso Gutiérrez de Madrid se encontró con que no todos los bienes del ingenio eran solamente propiedad de Francisco Palomar, sino también el hermano Antonio Cerezo también tenía parte. Se tuvo que meter en pleitos Alonso Gutiérrez de Madrid con Antonio Cerezo. Esos pleitos fueron interminables. Agotados los dos contendientes de tanto pleito, llegaron a un acuerdo. La propiedad se mantendría a favor de Madrid, pero la gestión del ingenio la llevaría Antonio Cerezo. Hasta que en los años 50 el azúcar canario empezó a bajar por la competencia del americano y pues dejó de ser rentable. Os vendo un ingenio de moler cañas de azúcar con todos sus aparejos de calderas y tachas y cobre, formas, casas de purgar, casas del ingenio y de calderas y de esclavos, con un molino de moler pan y con todo lo anejo y perteneciente que hoy día poseo en el valle de Agaete, y con todas las tierras puestas de caña y cercadas, y con todas las por poner y cercar que tengo en el dicho valle, con su agua, con todas sus entradas y salidas, usos y costumbres. Si nos vamos un poco a lo que son los orígenes, el azúcar tiene una función fundamentalmente medicinal. Luego comienza a ser un producto muy importante para las clases altas y se utilizaba por una moda que es la de tomar fruta con azúcar, es decir, conserva. Al ser un producto escaso, tiene unos precios muy altos y con el paso del tiempo, evidentemente, por ese mimetismo de los grupos inferiores a los superiores, comienza a producirse azúcar de inferior calidad, ya no es el azúcar blanco, sino otros tipos como el mascabado, y se generaliza lo que es su consumo. Canarias fue, podríamos decir, responsable de llevar los plantones de Caña América, pero no solo eso, llevar también los técnicos, un trasvase de tecnología, incluso la propia organización de lo que serían los iniciales núcleos urbanos tienen una referencia clara en lo que es el archipiélago canario. El léxico azucarero nace en Canarias a partir precisamente de las aportaciones de los portugueses que vinieron de Madeira, y en Canarias lo que se hace es adoptarlo, adaptarlo y españolizarlo. El problema ha sido la lexicografía española, que realmente la primera documentación de este léxico empieza en el siglo XIX. En 1836 es la primera vez que se incorpora este léxico a un diccionario español, que es un diccionario cubano, con lo cual los antecedentes canarios nunca se tuvieron en cuenta. Hay 3 siglos de historia que nosotros podemos llenar con documentación lexicográfica. Cachaça pues, es una palabra que tenía dificultades en cuanto a saber exactamente dónde había aparecido. Se consideraba que era un brasileñismo que había aparecido precisamente en Brasil tardíamente, pero la palabra, indudablemente, es canaria, en el sentido de que de aquí partió. Por ejemplo, la palabra zafra, que es una palabra general,
que hoy en día zafra es el trabajo temporero. El primer trabajo temporero realmente fue el de la caña de azúcar y la palabra se implantó y tenemos documentación desde finales del siglo XV. Sin embargo, vas a los diccionarios y esa palabra está como americana. Después puede haber alguna influencia africana, porque había trabajadores africanos. La palabra guarapo, que es otra palabra también un tanto misteriosa en cuanto a su origen, porque ha habido gente que la ha considerado de origen indígena en América, otros lo consideran un africanismo, otros lo han considerado incluso un guanchismo. Hay una idea, quizás la más sensata, de que sea una palabra africana, que en principio podía ser una adaptación del jarope, que es jarabe en español, de jarope portugués, y que deformado precisamente por los esclavos africanos, acabara siendo garapa, garapo y luego guarapo. Es una sociedad que va a imitar a la nobleza peninsular, van a obtener comportamientos similares. Esos comportamientos se ven en las propias viviendas, al exterior, destacan las casas con mucha cantería, donde se está indicando quién es el propietario. Otro elemento de distinción social es acompañarse de esclavos cuando van a misa, cuando van a los actos importantes, pero también las ricas telas que visten, los brocados, los damascos, las telas de Rouen, las holandas, que igualmente que los elementos accesorios, como pueden ser las joyas, la presencia de rubí, de esmeralda, desde muy pronto de ágata, pero especialmente también un elemento importante es en la creación de oratorios, de capillas, donde van a descansar objetos de arte valiosos que se importan desde el exterior, como son por ejemplo el retablo flamenco que está en la iglesia de San Juan de Telde, y hay otro retablo más pequeño de la Anunciación también en el mismo, traídos por la familia de Cristóbal del Castillo, o por ejemplo el retablo de María Fernández Calva, que hoy se encuentra en la era de la Mota, donde hay una joya muy preciosa de pequeñas esculturas góticas flamencas, o el retablo que se encuentra en la Ermita de las Nieves en Agaete, que es traído en este caso por un genovés, como es Antón Cerezo. Las obras que nos han llegado a nosotros, que no son muchas, pero son de una calidad realmente excepcional, que hay unos personajes que están aquí, como el caso del primero, que es Cerezo, y este otro, que es don Francisco García del Castillo, que adquieren unas obras que vienen desde Flandes, en vía directa desde Europa a las Islas Canarias, que realmente son sorprendentes. Uno puede llegar a la conclusión de que aquí había unas élites de un poderío económico que adquirieron estas obras hasta el grado que es difícil de comprender. En el caso que comentamos, del caso de Agaete, una obra que llega aquí de Jos van Cleve es increíble, porque Jos van Cleve es un pintor de primera línea, de primera calidad en Flandes, un pintor que le reclama al rey de Francia, Francisco I, que pide y solicita y ruega su presencia en Francia, que le pinta a Enrique de Inglaterra, al emperador y a Maximiliano y a Carlos V, y lo sorprendente es que este pintor conecta y tiene clientes en Agaete, en el pueblo de Agaete. Si esto lo están pidiendo los grandes, los poderosos de la tierra, con dificultades de ser atendidos por estos pintores, y que de unos señoritos de Agaete, de estos peñascos, ¿entiendes?, lleguen a conseguir obras de esa magnitud, es asombroso, verdaderamente. Vuelvo a repetir, es insólito, ¿no? Bueno, esta es la tabla central del tríptico. Lo que estamos viendo no se corresponde a cómo era realmente el cuadro en origen. En ambos lados seguían colocados los donantes. Era mucho más amplio, era mucho más ancho y seguramente también era bastante más alto. Todo esto ha hecho que tanto la composición como la propia proporción del cuadro, pues ahora mismo la veamos alterada y no se entienda cómo eran estos trípticos, que eran algo grandioso, y ahora mismo esa grandiosidad está un poco perdida porque faltan elementos claves en la composición de la pintura. Es una calidad muy alta, eso, debieron ser cuadros fabulosos, tiene detalles técnicos muy bonitos. En ningún punto del inmenso imperio español no conozco ningún caso de un grupo, de una élite de la sociedad que haya pedido y haya solicitado a estos pintores de primera categoría
para cubrir sus templos y sus vanidades o su prestigio, ¿no? Si lo que tenemos nos ha llegado a nosotros es todo de esa calidad, que son muchas más obras que han llegado, ¿cómo será lo que debió haber existido? Porque en el tiempo no contamos con las destrucciones del tiempo y las razzias de la guerra. Yo a veces pienso que del azúcar se beneficiaron todos en el 16. Es verdad que la riqueza solo se acumuló en manos de unos pocos, en los que tenían el ingenio, o los ingenios, que en el caso de Gran Canaria eran relativamente numerosos, pero que el azúcar, y al fin y al cabo, era pues la moneda de cambio. La isla en breve tiempo se ennobleció y había en ella mucha caballería, tanta que solo en la villa de Gáldar, en un regocijo, se vieron juntos en una plaza 80 caballeros en muy hermosos caballos. Los caballeros conquistadores trataban sus personas con mucha ostentación y grandeza, y acudieron muchos nuevos moradores de diversas partes de España, atraídos por la fama de riqueza y fertilidad.